Ok. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando aquí en su programa Palabra de Salvación con tu hermano y amigo Juan Mendoza. Aquí estamos un día más, gracias a Dios, sin fuerzas, pero aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. En este día tenemos un mensaje acerca de Jesús y Nicodemo. Vamos a estar hablando de quién es Jesús, quién es Nicodemo, qué es lo que hacía Nicodemo. ¿Será que nosotros nos estamos comportando como Nicodemo? Que vamos a buscar a Jesús mientras nadie nos está viendo. ¿Será que buscamos a Jesús? ¿Será que nos avergonzamos de Jesús? Que no queremos que nuestras amistades sepan que seguimos a Jesucristo, que somos cristianos, que somos seguidores de Jesucristo. ¿Será que tú eres como Nicodemo, que eres maestro, pero no le dejas saber a la gente que tú amas al Señor Jesucristo, que lo tienes como tu Señor y como tu Salvador? Esta noche vamos a estar estudiando eso. Amén. Entonces los invito que traigan sus Biblias y que le pidamos a Dios en el nombre de Jesús que sea el Espíritu Santo que nos dirija en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Amén. Vamos a hacer una oración para empezar este servicio. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Te pedimos que nos perdones, que nos limpies, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que te glorifiques en este día, Señor, y que nos enseñes por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí siempre vengo yo a dormirme con ustedes, a predicarles la palabra del Señor, porque después de un día fuerte de trabajo, aquí estoy. En vez de estar viendo películas o estar paseando por ahí, estoy aquí en lo que Dios me tiene para compartir su palabra. Amén. La palabra del Señor dice que lo que hagas en oculto, para Él, Dios te va a bendecir en público. Amén. Por eso hacemos estas cosas en lo oculto. Nadie alrededor donde yo me presento en la iglesia sabe que yo predico la palabra del Señor los viernes a las 11 de la noche. Amén. Porque yo estoy aquí para compartir la palabra del Señor con ustedes. Aquí no estoy representando a ninguna iglesia, no estoy representando a ningún pastor. Estoy aquí por mandato de Dios, que Él dijo: id por todo el mundo y predicad mi evangelio. A toda criatura que creyere y fuese bautizada, esa será salva. Amén. Eso es lo que yo estoy aquí. No estoy representando a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ningún concilio. Amén. Estoy representando la palabra del Señor. Les estoy compartiendo lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, vamos, aunque no tengamos fuerza, aunque nos quede poca fuerza, la poca fuerza que nos queda, pues vamos a dársela al Señor. Amén. Ya el Señor después restaurará nuestro sueño y recuperemos fuerzas nuevas. Amén. Pero aquí es donde el Señor se perfecciona, donde dice: diga el débil, fuerte soy, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Y el Señor no nos ha hecho cobardes, sino que dice que hay que arrebatar la bendición. No sé si diga así la Biblia, pero eso es lo que he escuchado. Pero dice que tenemos que ser fuertes, ser valientes. Esfuérzate, eso sí lo dice en Josué. Esfuérzate, sé hombre y valiente. Amén. Que aunque tengamos pocas fuerzas, el Señor se va a glorificar. Amén. Y esta noche te invito a que abras tu Biblia en Juan 3. Y el tema se llama Jesús y Nicodemo. Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Para mí Jesús es el Hijo de Dios, es mi Señor, es mi Salvador, es mi abogado,
es el que intercede por mí a la diestra de Dios Padre. Amén. Ese es Jesús, el que murió por mí y el que Dios le levantó de los muertos al tercer día. Ese es Jesús para mí. Ahora, si Jesús para ti es otra cosa, eso eres tú. Amén. Para mí, el Señor Jesús es el Mesías, el Cordero, el que Dios mandó a morir en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Y por medio de esa muerte de cruz, por medio de su sangre, nos limpia de todo pecado y de toda maldad, porque Él hizo el sacrificio perfecto. Amén. Entonces, vamos a estar hablando en esta noche de qué es lo que estaba pasando aquí. Dice la palabra del Señor en Juan 3:1. Había un hombre, y yo traigo la Biblia, ¿ok? Si tú tienes la Biblia, pues gloria a Dios. Si tienes tu teléfono, pues gloria a Dios. Lo importante es leer la palabra de Dios. Amén. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Ya aquí estamos conociendo la historia de Nicodemo. Era ¿qué es lo que dice que era? Era un principal entre los judíos. Tenía un puesto en el templo, digamos. Tenía un trabajo en el templo. Pero mira lo que dice aquí. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. O sea que no era él solo que sabía que él había venido de Dios. ¿Cuántos allá me están viendo y conocen de Jesús? Conocen de Jesús, pero siguieron allá atrás. Solo se atrevió uno a ir a buscar a Jesús a escondidas. ¿Cuántos de ustedes a escondidas le oran al Señor? Porque les da miedo demostrarle a la otra gente que ustedes creen en Dios, que ustedes creen en el Mesías,
porque nadie va a Dios si no es por el Hijo. Aquí tenemos que ir al Padre por medio del Señor Jesucristo. No es por medio de otro intercedor o una intercedora. Dice que, y sabemos que hay solamente un Dios y un solo intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Corintios 8:6. Eso era lo que los judíos, los apóstoles sabían, esas cosas. Dice 1 Corintios 8:6, para vosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, hay un Dios y un solo intercedor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice otro versículo. Entonces, por medio de Jesucristo es que vamos a ir al Padre. Amén. Dice que nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Por eso, si tú estás en otro camino pidiendo la intersección a otra persona para que el Padre te escuche, para que Dios te escuche, te voy a dejar saber que estás en el camino equivocado. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Estamos viendo? Entonces aquí Nicodemo está diciendo, y sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces esto es Juan 3. Entonces vamos a ver qué fue lo primero que esta gente se dio cuenta de Jesús. El primer milagro que Jesús hizo fue, ¿a dónde? No, antes de hacer el primer milagro, Jesús andaba buscando a sus discípulos. Y aquí fue donde encontró a un discípulo. Y vamos a ver que muchas personas, solamente porque Jesús anda haciendo cosas, le dan un título a Jesús, que Jesús ni él mismo se atrevió a tener ese título. Pero ustedes le han dado un título a Jesús que él mismo te lo va a decir. Porque te dije dónde estabas. Vamos a ver qué dice mejor la palabra del Señor. Dice en Juan 1, ¿dónde estábamos? Juan 1:43. Mira lo que dice. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí dice,
porque te dije, porque le dejó saber dónde él estaba. Entonces, crees. Gloria a Dios, porque ¿qué crees? Pero no le cambies el título, que la Biblia no dice. Ahí mismo, Natanael le dijo a Jesús, ¿quién era él? Le dijo, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Eso es lo que significa el Hijo de Dios, el Rey de Israel. ¿Sabe lo que significa el Rey de Israel? Era el que era el ungido. El ungido era el que se iba a sentar en el trono de David. ¿Viste? Porque hay un trono que se sentó Saúl, David y Salomón. Y en Lucas, ¿qué es lo que dice en Lucas? Para que estemos en una misma página, para que veas. Creo que es Lucas 1:33. Vamos a ver qué es lo que dice. Lucas 1. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cómo le llamaron allá? Hijo de Dios. Este será llamado, ¿verdad que lo llamaron Hijo de Dios? Hijo del Altísimo. Y aquí fue cuando Jesús nació. Mira lo que dice el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Antes de que Jesús naciera, mira cómo estaban profetizando que le iban a llamar Hijo de Dios. Entonces dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo lo llamó? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En otra ocasión, querían hacerlo rey a Jesús por todas las cosas que estaban viendo en él. Pero ¿qué hizo Jesús? Se apartó, porque todavía no era el tiempo. Ahora, esa fue la primera cosa que empezó a suceder. Ahora, hoy te voy a estar hablando de algo que se hace en algunas iglesias. Yo voy a hablar lo que el Señor puso en mi boca para hablar. Ahora, si en tu iglesia se está practicando estas cosas, yo estoy hablando de la palabra del Señor. Es el verbo de Dios. Yo no estoy aquí para congraciarme contigo o con tu pastor o con nadie. Aquí yo estoy hablando lo que el Señor ha puesto. Jeremías hablaba lo que Dios le ponía que hablara y se hacía de enemigos de muchas personas, porque esas personas no querían que Jeremías hablara porque venía juicio. Ahora, vamos a ver más adelante qué es lo que Jesús hizo en las iglesias. Bueno, en el templo. Mira, en el templo de Dios, donde moraba la presencia de Dios, donde estaba Dios vivo, ahí, en esa arca, en ese santuario, estaba Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Y mira lo que se estaba haciendo en los alrededores, donde estaba la presencia del Señor. Pero vamos a seguir viendo qué era lo que Nicodemo estaba viendo en Jesús. ¿Por qué Nicodemo se le acercó a Jesús de noche? Porque estas son las cosas que nos está hablando la Biblia antes, en este libro de Juan. ¿Ok? Vamos a ver qué fue lo que pasó después. Dice que lo invitaron a las bodas de Caná. ¿Ok? Y vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Estas son las cosas que Nicodemo vio. Entonces, el mensaje que Dios nos está hablando en esta noche, Dios nos está trasladando a que hagamos una película de todas estas cosas.
para que miremos con qué autoridad Jesús iba y hablaba. Porque eso es lo que el Señor Jesús nos enseñó, a que cuando nosotros estemos hablando con poder, con autoridad. Y la unción y la gracia, Dios la va a derramar por medio de su Espíritu Santo. Pero tenemos que hablar lo que está escrito. Yo tengo que hablar lo que el Señor me da. Y aquí, aunque no nos guste, aunque nos vaya a poner a personas en enemistad con nosotros. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estando ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que sabían que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces aquí estamos viendo el primer milagro que Jesús hizo, y fue notorio. ¿Para quién fue notorio ese primer milagro? Para los que estaban sirviendo. Hay muchos servidores de las iglesias que sirven en las iglesias con aquel fervor de que quieren hacer las cosas para el Señor. Y entonces a esos servidores de las iglesias que están con aquel de servirle al Señor, Dios te va a permitir ver grandes cosas y te va a permitir experimentar la presencia de Dios manifestada. Vas a poder ver a aquellas personas que buscan al Señor en espíritu y en verdad, y que están en la iglesia sirviendo de verdad. No están sirviendo para que el ojo lo vea, sino que están sirviendo para agradar a Dios. Amén. Los sirvientes se dieron cuenta de ese primer milagro. Y dice que ahí, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Entonces, ahí fue lo que llamó la atención a todos esos judíos, a esos principales, porque andaba caminando un hombre que andaba haciendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. ¿Se acuerdan lo que les he enseñado en Deuteronomios 18, 17 y 18? Le habló a Moisés. ¿Viste que ya hablamos ahí de Moisés? Dice que este es aquel profeta de que le prometió a Moisés que en medio de ustedes iba a salir y que él iba a poner las palabras de él en ese profeta. Ese profeta es Jesús. Ese Jesús fue el que vino a hablar lo que el Padre le puso en su boca que hablara. Jesús mismo dijo: las palabras que yo os hablo son las que el Padre me ha dicho para que yo diga. Ese es el verbo de Dios. La palabra de Dios es el verbo que Jesús hablaba. El verbo se hizo carne, se personalizó. ¿En quién? En un humano,
El verbo de Dios se vino a personalizar en Jesús. ¿Cuándo se vino a personalizar ese verbo, ese Espíritu de Dios en Jesús? En el bautismo, cuando empezó su ministerio. Porque el ministerio de Jesús no empezó cuando Él nació. El ministerio de Jesús empezó desde Galilea, en el bautismo. Cuando se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante nos vamos a ir de dónde es que salía ese poder que Jesús tenía. El poder que Jesús tenía no era porque Él era un semidios. El poder que Jesús tenía era porque Dios estaba adentro de Él. Era porque Dios estaba con Él. Hermano, ¿por qué no me enseña eso ahorita mejor? Porque después se le va a pasar la prédica y nos vamos a quedar en eso. Ok, vamos a irnos a Hechos 2:22 para que miremos de dónde era ese poder que Jesús tenía. Vamos a irnos a Hechos 2:22 primero y vamos a ver qué es lo que dice. Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, ¿verdad? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. ¿Viste? Ahora vamos a irnos a otro versículo más adelante, Hechos 10:36, para que vean de dónde era que Jesús tenía ese poder. Hechos 10:36 dice, Hechos 10:36 dice así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, lo que les estaba diciendo, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió es el Mesías. Jesús era el Mesías. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Ahora, hermano Juan, muéstrame Juan 12:48 también, para que no nos quedemos en el aire. Juan 12:48 dice así: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, volvamos otra vez a Juan 3. A Nicodemo. ¿Ok? Ahora vamos a ver el tercer milagro, que aquí fue donde Nicodemo vino a ver la autoridad. ¿Con qué autoridad Jesús estaba hablando? Vamos a irnos a ver qué es lo que dice. Jesús purifica el templo. ¿Será que Jesús tiene que purificar varias iglesias en este tiempo? ¿Cuántas iglesias se han levantado en estos tiempos? ¿Será que esas iglesias se están levantando bajo la misma enseñanza doctrinal que Jesús nos enseñó? Ahora, si tu iglesia está haciendo cosas que Jesús no está de acuerdo,
Eso eres. Eso es, a Jesús le van a tener que dar cuenta. Yo tengo que hablar lo que Jesús dejó escrito. Porque hay muchas iglesias que se inventan cosas para sacar provecho. Amén. Pero vamos a ver por medio de la Biblia en qué hay cosas en algunas iglesias que Jesús no está de acuerdo. Y tal vez son cosas para el templo, que se utilizan en el templo. Pero vamos a ver si Jesús está de acuerdo en estas cosas. Porque estas partes no se leen. Estas partes en la Biblia se mantienen alejados. Así como las cosas de los matrimonios se ponen alejados. Así como qué requisitos tiene que tener un pastor para ser pastor, esos requisitos los tienen apartados. Solo le andan hablando de los corintios que son carnales. Pero ahí en los Corintios están algunas reglas acerca de los matrimonios. En el libro de Timoteo están qué es lo que tiene que hacer un pastor para tener el requisito de ser hombre de una iglesia. Pero esos temas los tienen apartados. Entonces vamos a empezar ahora a ver lo que Jesús nos dejó escrito por medio de estas personas, discípulos, seguidores de Jesucristo. Vamos a ver la tercera cosa que Nicodemo escuchó. Por eso Nicodemo decía, sabemos que vienes de parte de Dios, porque las cosas que tú haces no las pudieras hacer si Dios no está contigo. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Vamos a irnos a Juan 2:13. Dice ahí, Jesús purifica el templo. Ahora el templo somos nosotros. Nosotros tenemos que agarrar también esa parte. Si en la iglesia la están haciendo físicamente, pues Dios le va a pedir cuenta al encargado de esa iglesia. Pero ahora Dios nos va a hablar a nosotros como templo de Dios. Porque dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual Dios ha depositado en nuestras vidas. Ahora, aquí nos va a hablar físicamente para las iglesias que están practicando esto, y también Dios nos va a hablar a nosotros para que agarremos esta parte espiritualmente en nuestras vidas. A ver qué es lo que estamos haciendo nosotros, que estamos haciendo supuestamente las cosas para Dios, pero estamos siendo unos hipócritas. Y en realidad no estamos haciendo las cosas para Dios. Pero vamos a leer la palabra del Señor. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. ¿Dónde los halló? ¿Los halló cerca de la iglesia? ¿Los halló cerca del templo o los halló en el mero templo? ¿Dónde los halló? ¿Y qué era lo que estaban vendiendo? Vamos a leer, porque en las iglesias no se predica esto. Pero por esto fue que Nicodemo se dio cuenta. Porque muchas veces tienen que pasar las cosas a que nos vengan a sacudir para que recapacitemos y que miremos, hey, estamos usando la casa de Dios para de verdad usarla en las cosas de Dios, o nos estamos comportando como un pulguero. La casa de Dios, vamos a hacer de todo en la casa de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Estaban cerca la Pascua de los judíos y subiendo Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. En muchas iglesias, ya sea aquí en Estados Unidos, ya sea allá en Nicaragua, en Honduras, en los países latinoamericanos, utilizan las iglesias para vender cosas, le llaman para el pro templo, para ayudar a tener
un edificio propio. Se ponen a vender comida. Se ponen a vender camisetas con el nombre de la iglesia. Se ponen a vender todas cosas. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. Mira lo que hizo Jesús, no fui yo, esto lo hizo Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y los esparció, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. ¿Y dónde está eso, hermano Juan? Está en los Salmos. Acuérdense que en ese tiempo no estaba el libro de Juan escrito, no estaba el libro de Mateo, no estaba el libro de Lucas, no estaba ningún libro del Nuevo Testamento. Todavía no se había escrito. Pero ellos, como habían crecido en las Sagradas Escrituras, se acordaban que eso estaba en el Salmos. En el Salmo 69:9. Vamos a ver qué dice Salmo 69:9. Salmo 69:9. Mira lo que dice Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros de los que vituperan cayeron sobre mí. Porque me consumió el celo de tu casa. ¿Por qué? Porque estaban utilizando la casa del Señor para vender palomitas para el sacrificio, bueyes, ovejas y palomas. Y estaban los cambistas, como venían gente de diferentes lugares y traían monedas de otros lugares y cambiaban para poder comprar las palomas, los bueyes y las ovejas. Estaban los cambistas. Y a Jesús no le gustó eso, que estaban utilizando la casa de Dios como casa de mercadero, como un pulguero. Ahora, si tu iglesia está siendo usada como un pulguero, que tienen venta de comida, que tienen venta de esto, de lo otro, y no quiero hablar, no estoy hablando aquí de ninguna iglesia, estoy hablando lo que dice la Biblia, porque estos versículos, las iglesias que están participando en eso, estos versículos tienen una X. Tienen una X que dice: no, de eso no vamos a hablar nunca en esta iglesia, porque se nos va a arruinar el negocio. Entonces esos versículos no van a hablar de eso en tu iglesia. Y entonces, como tú no conoces la verdad, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, cuando tú empiezas a conocer estas cosas, es cuando tú le vas a ir a preguntar a tu pastor: pastor, ¿por qué vendemos comida aquí? Si esta es la casa de Dios. ¿Por qué vendemos esto aquí? Si esta es la casa de Dios. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que has hecho esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, como yo les dije también a ustedes, que aquí le está hablando a las iglesias físicas, pero ahora vamos a ponernos a nosotros, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, donde mora Dios,
Nosotros le servimos a un Dios que mora adentro de nosotros. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Porque Dios es espíritu. Y ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos redarguye cuando estamos haciendo algo malo. Por eso, cuando estamos haciendo algo malo en este templo, cuando estamos viendo cosas que a Dios no le agrada, cuando estamos escuchando cosas que a Dios no le agrada, cuando estamos tocando cosas que a Dios no le agrada, esta es la paloma, estos son los bueyes y estas son las ovejas que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con nuestros sentidos que Dios nos ha dado. Que estamos contristando el Espíritu Santo, estamos contristando este templo donde mora el Espíritu Santo. Por eso te dije, aquí le vamos a hablar a la iglesia física y nosotros mismos tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. Porque aquí Nicodemo está diciendo, el mensaje es esto, ¿cómo es que vamos a volver a nacer? El pecado está en nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Porque si queremos agradar a Dios, vamos a andar en el espíritu y no en la carne. Por eso aquí está la enseñanza esta. Tal vez no te gustó porque estoy hablando tal vez de la iglesia donde tú vas, que están haciendo cosas. Pero lo importante es aquí en la vida espiritual de nuestro templo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que está pasando en tu iglesia, Dios le va a pedir cuenta a tu pastor. Lo que tenemos que preocuparnos nosotros es este templo que Dios nos ha dado, que aquí mora el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este templo? Porque nosotros no queremos que Jesús nos venga a sacudir. Dice que agarró, ¿dónde dice ahí? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes los esparció, y las monedas y los cambistas los volcó, sus mesas. Entonces, tenemos que preocuparnos nosotros. Así es como vamos a tener una nueva vida. ¿Cómo es que nos vamos a volver a meter en el vientre de nuestra madre? No está hablando eso Jesús, sino que tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una metamorfosis. Las cosas que hacía yo antes ya no las puedo hacer, porque ahora nueva criatura en Cristo soy. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo que pasa? Este mensaje no lo escucha todo el mundo. Por eso, si tú eres la persona que eres bienaventurada y estás escuchando este mensaje que Dios nos está enseñando, que este cuerpo tenemos que mantenerlo puro, limpio, andar en el espíritu. Y nosotros somos carnales, el pecado está dentro de nosotros, todavía no tenemos un cuerpo glorificado. El mismo Pablo dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me perdonará? Pero gracias a Dios por Jesucristo, que por medio de su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si hemos pecado, abogados tenemos, pero tenemos que ser frutos de arrepentimiento. Tenemos que apartarnos de las cosas que ensucian este templo. Amén. Y no avergonzarse. Nicodemo, a ver, ese fue el número 3. Vamos a ver si hay un número 4. Yo creo que hasta ahí vamos a llegarle ahí. ¿Ok? Sí, hasta ahí. Hasta ahí le vamos a llegar. ¿Ok? 3 cosas. Entonces Nicodemo se dio cuenta de estas cosas. Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos como Nicodemo, que busquemos a Jesús a escondidas. Porque el que se avergüenza de mí, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante del Padre. Aquí no seamos como Nicodemo, que buscaba a Jesús a escondidas, a las horas de la noche, donde los otros principales no iban a verlo a él. Pero dice Nicodemo, sabemos que eres de Dios, porque las cosas que tú haces, y esto fue lo que Nicodemo había visto que Jesús
había autoridad en él de hablar estas cosas. Ahora, Nicodemo lo buscó a escondidas, pero vino con un corazón. Tal vez Nicodemo en el día no lucía como seguidor de Jesucristo, pero tenemos que aprender que tenemos que seguir a Jesucristo. No podemos ocultar que somos seguidores de Jesucristo, porque por medio de Jesucristo es que vamos a llegar al Padre, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo. ¿Y cuántas personas están negando al Padre? Y dicen que el mismo Jesús es el mismo Padre. ¿Qué hacemos con esos versículos? Que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Aquí no es que, no, ese el Hijo humanamente, no. Aquí dice la Biblia que el Padre mandó a su Hijo, el unigénito, y que nadie va al Padre si no es por el Hijo. El Padre es el Dios de Jesucristo. Pero ustedes tienen otra opinión acerca de Jesucristo. Y aquí mismo miramos a Natanael que dijo, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Ahora, vamos a conocer a otras personas que por temor a que no lo sacaran de la sinagoga, no quiso glorificar a Dios. No quisieron glorificar a Dios por el milagro que Dios había hecho por medio de Jesús. Ya les enseñé que las cosas que Jesús andaba haciendo era porque Dios estaba con Jesús. Los milagros y las maravillas que Jesús hacía era porque Dios estaba con Jesús. No era que Jesús tenía poder de sí mismo, no. Era porque Dios le había dado potestad en la tierra para que hiciera lo que Él le dio. Ahora vamos a ver a esta otra pareja. Vamos a irnos a Juan 9:22. Juan 9:22 dice así. Dice, esto era cuando Jesús sanó a un ciego. Y el ciego tenía edad suficiente. Tenía edad suficiente. El ciego, dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Era un ciego de nacimiento y Jesús lo sanó. Y le andaban preguntándole, ¿quién fue el que te sanó? Dinos quién fue el que te sanó. Y fueron, porque sabían que era ciego de nacimiento, fueron y le preguntaron a los padres. Y mira lo que los padres contestaron, Juan 9:22. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiesa que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y le dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que había yo visto, que había yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondió él y le dijeron,
tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Le expulsaron. Ahora mira lo que dice. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y él que habla contigo, él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueras ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, esto es lo que te quiero hablar, porque a mí me siguen mandando mensajes para que escuche. Me siguen mandando mensajes para que yo escuche. Amén. Un saludo a los hermanos que nos están viendo. Gloria a Dios por estar aquí conmigo. Mira, escuché a un hermano que estaba leyendo este mismo versículo en la iglesia. Y el ciego que no miraba, el ciego que solamente había escuchado, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús? ¿Quién es? Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Viste? Jesús mismo se presentó como el Hijo de Dios. Y aquí hay personas que han idolatrado tanto a Jesús que le han dado un nombre que ni él mismo se atrevió a usurpar ese nombre. Aquí estamos viendo que Jesús tenía forma de Dios, pero no era Dios. Lo que Jesús tenía era lo que Dios, el Padre, le había dado. Le había dado, ¿qué le había dado? Vamos a irnos por medio de la Biblia. Vamos a ir a Juan 17. Vamos a irnos en el mismo libro. En este mismo libro está la respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué fue que escondieron? ¿Por qué Dios escondió el cuerpo de Moisés? Para que no la idolatraran. Jesús nunca se atrevió a usurpar. Por eso Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús todo lo que hacía era porque Dios se lo había dado. Y mira lo que dice en Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Dios le dio potestad. Aquí todavía Jesús está vivo, pero Dios le dio toda potestad sobre toda carne. Por eso Jesús hacía esos milagros, porque eso lo había recibido de Dios. Pero me da ese celo de Dios cuando escucho que le dan un título a Jesús y el hermano ni termina de leer. Y viene diciendo que antes teníamos ceguera espiritual y que ahora podemos ver de que Jesús es. Yo no lo voy a decir. Para mí Jesús es el Hijo de Dios. Así como Jesús mismo le dijo a este. Y mira, ahí dice ceguera espiritual. ¿Habrán personas que tienen ceguera espiritual y creen que están hablando lo correcto, no lo están hablando? Porque la Biblia dice aquí, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El mismo Padre, él habló del cielo. Este es mi Hijo amado. Jesús le preguntó,
a Pedro, Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Cuándo fue que cambió el título de Jesús? ¿Cuándo fue que cambió? Estas enseñanzas que Dios me permite dar es para que meditemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esos hermanos que hablan estas cosas tienen prohibidos venir a verme a mí. Tienen prohibido de venir a escuchar lo que yo hablo. ¿Por qué? Porque conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Ya hay muchos que han descubierto esta verdad. No solamente soy yo el que ha descubierto lo que dice la Biblia. Y esto no es que tiene que ser revelado, no. Esto está ahí tan claro. El mismo Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dime quién es para que yo crea. El que habla contigo, el que tú estás viendo. Y se le postró, dice ahí, y le adoró. Esa palabra es prosquineo. ¿Sabe qué significa también esa palabra? Le dio reverencia. Reverencia. Así como le dan reverencia al juez de la corte, que todo el mundo se pone de pie. Así como le dan reverencia a personas importantes. Jesús nos enseñó cuando le estaba hablando a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Y Dios anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿A quién se adora? Al Padre. El mismo Jesús adoraba al Padre. ¿Estamos entendiendo? Estamos viendo cuál es la nueva vida que tenemos que tener por medio del agua y del Espíritu. Es el cambio que Dios va a hacer en medio de nosotros. ¿Pero por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de la doctrina que nos dejó escrita, es que vamos a adquirir esa nueva vida. Entonces, aquí vimos a los papás que prefirieron tener un puesto en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes tienen un puesto en la iglesia? Andan repitiendo lo mismo que sus pastores le han enseñado y las mismas palabritas que dice también las repiten y son la misma persona que dijo esto, está repitiendo lo mismo que su pastor. Y tiene una ceguera espiritual porque está viendo a Jesús con otro título. Y el mismo Jesús en el versículo 9, 35, le dijo, oyó Jesús que le habían expulsado. Si a ti te llegan a expulsar de tu iglesia por creer a lo que está escrito, mira lo que Jesús te va a decir. Oyó Jesús que le habían expulsado y oyéndole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Cuándo Jesús dejó de ser hijo? ¿Cuándo fue que tú lo hiciste Dios? ¿O quién fue el que te dijo a ti que Jesús es Dios? El mismo Jesús nos dice, oye Israel, nuestro Dios uno es. Y no dice que está dividido. No te dice que es como el aceite, 3 en 1. Eso no lo dice. Entonces, ¿cuándo fue que vino esa nueva cosa? Ahora vamos a seguir. Mateo 10. Vamos a irnos a Mateo 10, a ver qué otra cosa nos quiere enseñar el Señor. Mateo 10, 32. Mateo 10, 32. Aquí me equivoqué. 10, 32. Oh, perdón, este es Lucas. Mateo 10, 32.
Mateo 10:32. Ya vamos a terminar. Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, si tú estás negando a Jesús y le estás dando otro título, lo estás negando como hijo. ¿Será que estarás haciendo lo correcto cuando le das un título? ¿Será que te sientes más espiritual porque crees que un ángel o otro te lo vino? El mismo Pablo dijo que si alguno de nosotros o un ángel o por una carta viene y nos trae otra doctrina que no es la que está escrita, no le creáis. Vamos a ver qué es lo que dice Primera de Juan 2:22. A ver quién es el mentiroso. Vamos a ver quién es el mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y viste, yo no me estoy saliendo del mensaje. Estamos en el mensaje. Tenemos que confesar. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuándo fue el principio? Dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Viste que hay un Hijo y que hay un Padre? ¿Pero qué es lo que pasa? Nos volvemos idólatras. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de un hombre que te ha enseñado algo y no a lo que está escrito en la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que estábamos leyendo ahí? Dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos eso. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, esa es otra cosa que nos está enseñando el Señor. Ahora, vamos a ver, cuando nosotros queremos amar al Señor Jesucristo, seguir su caminar, los caminos del Señor no son fáciles. Esto es para valientes, esto no es para cobardes. Tuviste que al principio, si miras el principio de la prédica ahorita, estaba cansado, estoy agotado, pero la palabra del Señor es la que me fortalece, la que me da las ganas de seguir. Y cuando voy leyendo estos versículos, me lleno de la presencia del Señor, porque no soy yo que estoy hablando con mi intelecto, no soy yo que estoy trayendo estas palabras, son las palabras que están escritas aquí. Pero ustedes les vienen a hablar con cuentos, con fábulas, que eso es lo que decía la Biblia, que en los últimos tiempos te iban a hablar. Y te hacen ver al que está predicando lo correcto, que ese es un anatema, así como me lo han dicho a mí, que yo soy un anatema, que soy un blasfemo, que estoy negando la divinidad de Jesús. ¿Dónde está esa palabra en la Biblia? Oh, está desde Génesis, Apocalipsis. ¿Dónde está? Sigue diciendo aquí el 38. Dice, el que ama al Padre, dice,
El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso aquí, si queremos seguir al Señor Jesucristo, esta es la nueva vida. Esto es lo que Jesús le quería dejar saber a Nicodemo. Esta es nacer de nuevo. Esto es el nacer de nuevo. Esto es lo que Jesús tal vez le explicó a Nicodemo, así como el Espíritu Santo ahorita nos está llevando por todos estos versículos para que veamos qué es nacer de nuevo, qué es lo que tenemos que creer, que no tenemos que negar a Jesús, porque si lo negamos, Él también nos va a negar delante del Padre. Tenemos que creer y tomar nuestra cruz y seguirle. Eso es la nueva vida en Jesús. Y ya nos vamos a meter en esa parte. Ahora, vamos a ver Mateo 11:25. Mateo 11:25 dice esto. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quieres revelar. ¿Y quién es el Padre? El Padre es Dios, ¿verdad que sí? Entonces, si tú pones al Hijo y le estás cambiando el título, estás quitando el nombre, estás quitando al Hijo y estás quitando al Padre. Que eso es lo que pasa en muchas iglesias ahora. Ahora ya no le cantan al Padre. Ya no le oran al Padre tampoco. Le oran al Hijo. Y aquí, ¿cómo está Jesús empezando esta oración? Ahorita no sé si leímos una parte que le está orando. Bueno, está en Juan 17. Pero aquí dice: sí, Padre, porque esto te agradó a ti. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Venid en pos de mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, quiero que pongas atención en esta cosa. Mira lo que dice. Dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Verdad? El Padre le entregó todo a Jesús. Pero al final, mira lo que va a pasar. Que el mismo Jesús le va a devolver estas cosas al Padre y se va a sujetar. Porque Jesús dijo: mayor es el Padre que yo. Eso fue lo que dijo Jesús. ¿Quién es el Todopoderoso? El Padre es el Todopoderoso. El Padre es el que conoce todo. Por eso se llama el Todopoderoso. Jesús no es el Todopoderoso. Hermano, está sonando muy duro eso. Porque Jesús no conoce todas las cosas. Jesús no conoce cuándo es que Él va a regresar. El Padre sí lo conoce. Jesús no conoce lo que va a pasar en el futuro, porque se lo tuvo que revelar el Padre. No, hermano Juan, usted ya me está hablando cosas que no están en la Biblia. Vamos a ver si no está en la Biblia. Vamos a irnos a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Dice: la revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios se lo dio. No, pero para mí Jesús es el Todopoderoso, porque en Apocalipsis 1:8 lo dice. Vamos a ver quién es el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8.
Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesús. Ahí están diciendo, sí, amén, ese es Jesús, hermano. Ok, vamos a ver el contexto ahora. Acuérdate de esta palabra. El que es, el que era. Acuérdate de esa palabra. Ok, vamos a irnos a Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, del que era y el que ha de venir. ¿Verdad? Amén, hermano. ¿Vio? Ese es Jesús. Ese es Jesús, el Todopoderoso. Ok, vamos a seguir leyendo. Y de los 7 espíritus. Ese es el saludo. El saludo es del que es, del que era y del que ha de venir. Y de los 7 espíritus. ¿Verdad? Dice, que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos viendo. Entonces, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando ya estamos en los caminos del Señor y estamos entrando en esa nueva vida que le está explicando a Nicodemo, que ese es la nuevo recibir. Ahora, ¿qué es nacer de nuevo? Porque vamos a irnos a leer ese versículo otra vez, que era, ¿volveré yo al vientre de mi madre? Vamos a ver qué dice. Dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso entrará por segunda vez en su vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a ver ahora qué es nacer de nuevo. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, se nos enseña que hay que creer en Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda tu ser. Y confesar que Jesús es el Señor, Romanos 10:9. Pero que también, mira lo que dice Marcos 16. Vamos a irnos a Marcos 16 para ver qué requisitos Dios nos pide a nosotros. Amén. Porque este es en el Marcos 16:15. Dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora vamos a hablar acerca del bautismo. Cuando Pedro se puso a predicar y la gente se conmovió de que habían matado al Mesías, ellos le preguntaron, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué le dijo? Convertíos y bautícese cada uno de vosotros. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos. Ahí les empezó hablando, el cual Dios levantó. Déjame ver porque, ¿dónde es que está eso? El 38. Pedro les dijo, aquí espérate, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron
afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con todas estas muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en las oraciones. ¿Viste? Entonces Jesús, eso es lo que le estaba dejando saber a Nicodemo, que tiene que haber una nueva vida. Cuando aceptamos a Jesucristo tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tenemos que cambiar. Las cosas que hacíamos antes, ya no hacerlas. Ahora, ¿qué es lo que significa el bautismo? ¿Por qué Jesucristo le dijo a Juan el Bautista que lo bautizara? Y Juan el Bautista le dijo: no, yo necesito que tú me bautices. Le dijo: tienes que hacerlo para que se cumpla lo que está escrito. Y lo bautizó. ¿Qué significa bautismo? Muerte al viejo hombre. Esta es la primera muerte de nosotros, que vamos a morir a este hombre pecador. Sepultura. Sepultamos a este cuerpo pecador. Muerte, sepultura, resurrección. Y aquí es cuando resucitamos a la nueva vida en el Espíritu. Porque Dios quiere que nosotros andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque hemos crucificado a la carne con sus pasiones en el viejo hombre. Lo hemos sepultado y Dios nos ha dado la nueva vida. Que la nueva vida es del agua y del Espíritu. Amén. Ahora mira lo que nos enseña Romanos, creo que es Romanos 6, que ahí es donde habla el bautismo. Romanos 6. Y tengo un mensaje acerca del bautismo, pero hoy no te voy a hablar de eso, porque tengo personas nuevas que están escuchando y no quiero ser de tropiezo, porque vas a escuchar solamente un poquito y vas a decir: hey, pero a mí me bautizaron de otra manera. Ahorita acabamos de leer cómo fue que Pedro los bautizó. Y hay un montón de bautismos en el Nuevo Testamento. Pero ese es otro tema que está en mi canal de YouTube. Se llama acerca del bautismo. ¿Ok? Ahora mira lo que dice Romanos 6. Muertos al pecado. Este cuerpo ya es el cuerpo viejo. Ahora Nicodemo tenía que volver a nacer, pero no del vientre de su mamá, sino que vamos a renacer en el Espíritu. Cuando somos sumergidos en el agua, el cuerpo se sumerge al agua. Está hundido, muerto, sepultura y resurrección a la nueva vida. Cuando Jesucristo fue bautizado y salió del agua, fue cuando vino el Espíritu de Dios en forma corporal. Y ahí fue donde vino el Verbo de Dios, que es la palabra del Señor. Ahí fue donde el Verbo de Dios se personalizó en Jesucristo. Así como dijo en Deuteronomio 18, que profeta les levantaré en medio de ustedes y pondré mis palabras. ¿Y cuál es la palabra? El Verbo. Y él hablará lo que yo le dijere. Y el mismo Esteban, cuando lo están crucificando, él mismo también está confirmando lo que dijo Moisés en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que Moisés había hablado de él. Pero esos versículos no los tocan en las iglesias. Esos no los tocan.
Te gusta tocarle otros versículos que todo el mundo se sabe, pero no te traen los versículos que son poderosos, que van a confirmar lo que uno está hablando. Ahora vamos a ver qué es lo que significa el bautismo y vamos a ver qué nombre fue que se usó ahí, que te damos clase de bautismo y ahí mismo está el nombre que se utilizó para bautizar. Pero nos gusta la doctrina de Mateo 28:19. Pero como ya te dije, hoy no te voy a hablar de eso. Te voy a hablar lo que dice aquí. Y este versículo, cuando yo cogí la clase de bautismo, lo leíamos. Y mira qué cosa, que ahí no está lo que dice Mateo 28:19. Y esto fue Pablo. Ahora, Pablo enseñó esto. Vamos a ver, solo te voy a dar un poquito para que no te quedes picado. Vámonos a Hechos 22. Hechos 22 para que miremos la conversión de Pablo y que miremos qué nombre fue el que Pablo utilizó para bautizarse. Hechos 22. Mira lo que dice. Él le dijo, dice, mira lo que dice el 6. Pero aconteció que yendo yo a llegar, mira cómo, esta es como la vida de Pablo empezó de nuevo. Este es el nuevo nacimiento. Y esto nos va a servir también para que Nicodemo, aquellas personas simbolicen a Nicodemo y que podamos ver una persona que volvió a nacer de nuevo. Esta persona era una persona que andaba persiguiendo a los cristianos para meterlos presos, maltratarlos. Pablo estaba ahí cuando mataron a Esteban, el primer mártir, porque no quiso negar la palabra del Señor. Y dice que pusieron la ropa a los pies de Pablo. ¿Pero qué dijo Esteban? Esteban, creo que es verdad. No les tomes por cuenta ese pecado. Pero vamos a ver la conversión de Pablo que está aquí dando el testimonio. Dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret. ¿Se acuerdan al ciego? ¿Qué le dijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo, sí. ¿Quién es el que está hablando contigo, el que tus ojos están viendo? Y aquí Jesús se presentó, no se presentó con el título que mucha gente le anda dando. Aquí se presentó él como. Entonces respondió, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que están conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos de ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y él dijo, mira lo que dijo Ananías. Y él dijo, el Dios de nuestros padres, porque para ellos solamente hay un solo Dios, y ese Dios no está dividido. Para los judíos solamente hay un solo Dios, y el mismo Jesús nos enseñó eso. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Y para ellos seguían creyendo lo mismo. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Y oigas la voz de su boca. ¿Con quién era que Pablo estaba hablando en el versículo 8? Y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre tenía que invocar? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí les estoy dando una cosita. Y vamos a ver qué fue lo que Pablo empezó a hacer enseguida de cuando él se recuperó. Vamos a ver qué fue lo que empezó y a quién empezó a predicar. Dice Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo andaba predicando, que él era el Hijo de Dios. No andaba predicando lo que te están enseñando en esas iglesias que le dan otro título a Jesús. Ni él mismo se atrevió a usurpar ese nombre. Tenía forma de Dios. El tener forma de Dios no es ser igual a Dios. Es forma. ¿Pero por qué tenía forma de Dios? Porque Dios le había dado toda esa potestad. Y cuando ya cumplió todo eso, ¿verdad? Cuando ya cumplió todo eso, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, a Jesús, para gloria de Dios Padre, dice al final, para que todos nosotros doblemos rodilla ante Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver qué es lo que ahora significa el bautismo. Solo quería que escucharan esto para que no se me quedaran con las ganas, porque aquí lo que enseñamos nosotros es todo por medio de la palabra del Señor. Y por estar predicando esta palabra del Señor, nos ha despreciado todo el mundo. Nos tienen alejados. Yo no puedo decir que yo tengo un hermano cristiano. Hace un año, casi 2 años van a ser, que no tengo a nadie que me levante las manos a mí. Por eso, ¿sabes de dónde yo me agarro? Me agarro de la palabra del Señor, que dice así, aunque te dejara padre, madre, todo mundo, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y gracias a Dios por Jesucristo y el Espíritu Santo que me da las fuerzas para seguir adelante. Jesús fue despreciado. Yo he sido despreciado. Me han puesto al lado. Pero aprendí de Jesús. Si a Él le hicieron eso, peores cosas nos van a hacer a nosotros. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que Jesucristo antes de irse dijo, rogaré al Padre para que os mande al Consolador, que Él nos recordará la palabra que yo les he hablado. Y esa palabra era el verbo que Dios le había puesto a Jesús que hablara. Y el Espíritu Santo es el que nos hace recordar esas palabras. El Espíritu Santo es el que nos levanta las manos. Amén. Y aquí estamos solos. Aquí estamos en este cuarto solos, compartiendo la palabra que el Señor nos dé. Pero la palabra del Señor dice, aunque estén 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo en medio. Y yo sé que esta palabra va a ser de bendición para otras personas. Tal vez al principio te va a sonar un poco loco, pero lo importante es que la estamos leyendo de aquí. No está saliendo de mi conocimiento, porque yo hablo lo que está escrito. Lucas 10:26 dice, ¿cómo lees en la ley? ¿Cómo está escrito? Eso es lo que tenemos que leer, lo que está escrito.
predicar y enseñar lo que está escrito. Muchos de nosotros venimos de un dogma. Nos han enseñado, éramos cristianos de púlpito. Y lo que escuchamos desde un púlpito era lo que hablábamos. Eso es lo que yo hablaba. Yo me peleaba con los testigos de Jehová porque ellos me hablaban de una cosa. Y peleaba yo así, porque queriéndome saber la palabra del Señor, pero la estaba hablando con el dogma que me habían enseñado, a capa y espada. La hablaba. Pero hablaba sin que la palabra lo dijera. Hablaba lo que sabía, lo que había escuchado. Pero cuando me decían, lee la palabra del Señor, y vas a ver que lo que tú estás hablando no es así. Y entonces comprendí. ¿Y sabes cuál fue el versículo primero que me tocó bastante? Este versículo fue el que me tocó bastante. Así como muchos pastores, evangelistas dicen, tengo un versículo que me ha hecho cambiar. Este versículo me cambió. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese versículo fue el que me fue dando hambre por seguir leyendo la palabra del Señor. Amén. Ahora vamos a ver Romanos 6. Mira lo que dice. Acuérdense que estamos entrando a la nueva vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, todos nosotros que hemos sido bautizados en... Ahí dice solamente un nombre. Cristo Jesús. Ahora Lucas lo confirma, que hay que bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Marcos lo dice también. Entonces ahí son dos. Está Marcos, está Lucas, está Pedro, está Pablo, que está diciendo que se bautiza en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice en Juan 8:17? Vamos a ver qué es lo que dice Juan 8:17. Juan 8:17 dice así: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Entonces tenemos a Marcos, a Lucas, a Pedro, a Pablo, que están diciendo que se usaba el nombre de Jesús para bautizar. Contra uno en Mateo 28:19. Pero como te dije, este es un paréntesis. Yo tengo un mensaje acerca de los bautismos que está en el canal de Palabra Salvación con Juan Mendoza. Si quieres, hay como más de 8,000 personas que se bautizaron en el nombre de Jesús. Y no hay ninguno con Mateo 28:19. No hay ninguno. Entonces, ¿le vamos a creer al testimonio de 2, de 3, de 4? ¿O le vamos a creer solamente a un libro que dice Mateo 28:19? Que sí lo dice. En el original sí dice, bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nadie usó esa fórmula. Pero yo respeto, así como hay muchas iglesias que venden, yo no digo nada. A Dios le vas a pedir cuenta. Eso es a los pastores. Ahora, podemos tener alguna diferencia. Habían diferencias entre Pablo y Pedro, pero seguían siendo hermanos. Pero tenían que decirse las cosas. Hay otros que se casan 2 o 3 veces. En unas iglesias es una vez para siempre. Pero en otras iglesias, no, es salvo por fornicación.
Otros creen eso. Ellos le van a tener que darle cuenta a Dios. Porque los Corintios habla acerca de los matrimonios. Timoteo habla acerca de los matrimonios. ¿Por qué no tocan esos versículos acerca de los matrimonios? No. Vamos a tocar solamente Mateo 19:4. Salvo por fornicación. Ese es el único versículo que van a tocar. Tal vez lo dice en otro versículo. Entonces son 2 contra 2. Entonces está empatado. Entonces, cuando sea el día y hay que darle cuentas a Dios, que ellos le den cuentas a Dios. Pero yo no me voy a arruinar o voy a hablar mal. No. Cada quien va a dar cuentas por lo que predica y por lo que enseña. Yo no estoy aquí para juzgar. Yo estoy aquí para dejarte saber lo que dice la Biblia. Ahora dice aquí, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, dice, fuimos bautizados? Hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y esa es la vida nueva que Jesús le quería dar. ¿A quién? A Nicodemo le estaba hablando de esa nueva vida. Ahora vamos a irnos a Romanos 8:6 para que veamos cómo es que tenemos que andar nosotros en esa nueva vida. Y vamos a terminar. Romanos 8 del 1 dice así, viviendo en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo, y sigue enviando a su Hijo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Ok? ¿Viste eso? Ahora vamos a ver Romanos 8:28 y ya con esto vamos a terminar. Romanos 8:28 dice así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos en esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Viste? Entonces, eso es lo que es nacer de nuevo, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 6. Ya con esto vamos. Mira lo que dice Colosenses 3 antes de irnos aquí. Mira esto. Si pues habéis resucitado a la nueva vida, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo
vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene, y sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que nos creó, se ha renovado hasta conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vehículo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Por eso, todo lo que hagáis, hacedlo dándole gracias a Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero no quites al Dios Padre. O te lo voy a volver a leer, porque muchas iglesias quitan al Padre y solamente es Jesús, 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 Jesús. Ya se han vuelto como que si son solo Jesús y se olvidaron del Padre. Mira lo que dice este versículo: y todo lo que hacéis, sea de palabra, y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Y ahí está lo que le digo de las casadas y los matrimonios y eso, pero eso es otro tema. Amén. Esta es la nueva vida que Dios nos ha permitido, que Dios nos ha dado. Amén. Y así es como tenemos que andar para andar en esta nueva vida espiritual. Amén. Seguimos en esta carne, pero tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Y que Dios nos ayude. Vamos a hacer una oración ya. Mira, terminamos el mensaje el día de hoy. El mensaje de hoy se llamaba Jesús y Nicodemo. Amén. Tal vez tú lo has escuchado diferente y nunca has escuchado estos versículos que estuvimos hablando. Pero aquí vamos a tratar de salir de la tradición que siempre venimos a escuchar. Vamos a hablar lo que está escrito, porque tú eres un pastor, tú eres un evangelista. A ti el Señor te da el mensaje diferente. A mí me lo da también diferente. Yo no soy ni pastor ni evangelista. Yo soy simplemente alguien que le gusta compartir la palabra del Señor. Y lo vengo haciendo no ayer. Gracias a Dios, llevamos ya 15 años predicando y compartiendo la palabra del Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Como no me ven vestidito de saco y de corbata, no soy bienvenido en ningún lugar para ir a compartir esta palabra. Amén. Porque puede ser que les arruine el negocio. Porque mi palabra no es mi palabra es lo que el Señor me dé.
Mira, el mensaje era este, el que el Señor me había dado. Es lo mismo, Nicodemo y eso, pero era diferente las cosas que iba a estar hablando. Pero el Señor me lo cambió y me enseñó que teníamos que hablar de esto hoy. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, porque si no nos va a pasar como Jonás. Amén. Y yo no estoy aquí para coger fama. Yo no estoy aquí para coger dinero. Aquí todo lo doy gratis. Amén. Señor es el que paga. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos usó en esta noche, Señor. Toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre. En el nombre de Jesús te presento todas las personas que estuvieron aquí conmigo. Bendícelas, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que dé testimonio si soy tu hijo también, Señor. Aquí no tengo que dar testimonio yo de mí mismo, Señor, sino que el Espíritu es el que da testimonio de mí. En el nombre de Jesús, Señor, te presento todas estas personas que van a escuchar esta enseñanza, este mensaje. Permite que sea de bendición, Señor, para su vida espiritual y que nos ayudes a andar en esta nueva vida que tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora, muy importante, ¿de qué sirve haber hablado y no hacer el llamado? Si tú eres una persona que quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vamos a hacer una oración, es sencillo. Y si te toca partir en esta noche, te vas a dormir en paz, a escuchar la voz del Señor cuando te diga tu nombre y tú le vas a decir, heme aquí, Señor. Amén. Tenemos que estar preparados porque no sabemos cuándo será el tiempo que nos toque partir. Amén. Hagamos esta oración. Repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, creo que Jesús es el Hijo de Dios y que tú, Padre, le levantaste de los muertos al tercer día. Invoco el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Límpiame con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y si estoy enfermo, por medio de sus llagas, pon tu mano de sanidad sobre mi enfermedad. Apunta mi nombre en el libro de la vida y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque soy salvo. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra te la damos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Viste qué sencillo? Eso fue todo. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí conmigo, hermanos valientes que estuvieron aquí. Que Dios los bendiga, Dios bendiga a su congregación y felicidades por su aniversario que están cumpliendo. Amén. Que Dios los bendiga y estaremos aquí el otro viernes, si Dios lo permite. Fue un gusto que estuvieran aquí conmigo. Siempre los recuerdo. Siempre me acuerdo de sus oraciones cuando oraban. Amén. Que Dios los bendiga y aquí seguimos, gracias a Dios. Ya son 28 años, vamos a cumplir 29 años en los caminos del Señor. Y aquí seguimos predicando la palabra del Señor. Amén. Toda la gloria y la honra se la damos al Señor. Este mensaje lo comparto durante la semana en Facebook, en TikTok y en Instagram, pedacitos. Amén. Lo comparto de lunes a jueves y el viernes estoy con ustedes aquí otra vez en vivo. Felicidades por su aniversario en su iglesia. Que Dios los bendiga. Amén y amén. Muchas gracias por los que nos estuvieron aquí dándome el apoyo, le estuvieron dando ese dedito para apoyar este ministerio que humildemente estamos aquí para compartir. No digo los nombres de las personas porque a otras personas no les gusta que los mencionen, pero aquí les mando un abrazo a los hermanos que estuvieron aquí conmigo y a los pastores que están de aniversario también. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.